¿Qué tal, mis bellas almas? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Leono Enamorado. Han sido unas semanas muy interesantes para el cine últimamente. Para bien o para mal, Scary Movie regresó después de una ausencia de 25 años de los hermanos Wayans. The Amazing Digital Circus se está mostrando en cines con todo y doblaje latino. Hay una nueva película de Spielberg en el cine y dos youtubers hicieron películas de bajo presupuesto que la están rompiendo en popularidad. La película que nos compete el día de hoy es Backrooms, dirigida por Kane Parsons, quien se acaba de convertir en el director más joven de Hollywood con apenas 20 años. La película está basada en el cortometraje del mismo director, estrenado en 2022 en el canal de Kane Pixels llamado The Backrooms Found Footage. El cortometraje seguía la historia de un grupo de chicos que estaban grabando una película casera hasta que de repente el camarógrafo termina cayendo en un portal a otra dimensión conocida como los Backrooms. Los Backrooms en la vida real son estas estructuras internas que tienen los edificios grandes que tal vez has visto en las salidas de emergencia. En mi caso, como una persona que va seguido al cine, usualmente paso por unos Backrooms al salir de la función, y en efecto es bastante tétrico. Y en esencia ese es el concepto del cortometraje. Estás perdido en los backrooms sin ninguna salida. Las estructuras cada vez tienen menos sentido y para variar te persiguen criaturas extrañas. A lo largo de los años, Kane Parsons hizo más cortometrajes metiéndole lore a este mundo. Pero ¿cómo se traduce esto a una película de 1 hora y 45 minutos? La película sigue a Clark, un arquitecto fallido, dueño de una tienda de muebles que nadie visita. Clark ha estado yendo a terapia con la doctora Mary. Por lo visto, Clark tiene problemas con la bebida, arranques de ira, está pasando por una separación y tiene que lidiar con el hecho de no haber podido convertirse en el arquitecto que siempre deseó ser. Eventualmente, Clark empieza a notar cosas extrañas en el sótano de su tienda y termina encontrando los Backrooms. Y no solo los encuentra, se obsesiona por completo con el lugar. Esta es una película espectacular. Tenía mucha curiosidad de ver un concepto como el de Backrooms expandido en una película. No necesariamente el lore de los cortos, sino ver cómo podrían utilizar un concepto como ese en formato película. ¿Sería algo que se volvería cansado rápido? ¿Y cuál sería la historia de una película con este concepto? Por suerte, la película me sorprendió mucho con cómo le dio trasfondo a los personajes y le dio cierto trasfondo psicológico a los Backrooms como tal. Honestamente, yo no conozco el lore de los cortos, vi el original y hasta ahí llegué. Pero de verdad me gustó cómo la película le dio este cierto significado psicológico a esta otra dimensión y cómo se relaciona directamente con el protagonista.
Esto es algo de lo que hablaré más adelante en la sección de spoilers. Las actuaciones me parecieron geniales. Chiwetel Ejiofor hace un gran trabajo con este personaje que honestamente es bastante difícil, como lo es el personaje de Clark. Un personaje que fácilmente pudo verse caricaturesco si no se interpretaba bien, pero gracias a la actuación el personaje se sentía vivo y muchas veces sí que le tenías más miedo a Clark que a las mismas Backrooms. Renate Reinsva, a quien hace poco vimos en Sentimental Value, vayan a ver esa película, también hace un gran trabajo como la psicóloga. Una persona que termina haciendo lo imposible para poder ayudar a Clark, pero escondiendo sus propios demonios del pasado también. La película me dio más de estos dos personajes de lo que me imaginé que me iba a dar. Los backrooms como tal también me parecen espectaculares. La película tiene todas estas tomas que juegan con tu percepción de la perspectiva, de qué tan lejos está un objeto, cuánta es la profundidad de un pasillo, y añadiéndote a eso las estructuras que no tienen sentidos de esta otra dimensión, pues era algo que sí llegaba a desorientarte. Y lo divertido es que este juego con las perspectivas no solo se limitaba a dentro de los backrooms, sino que también en el mundo real pasaba. Era algo divertido ver cómo los backrooms tenían como esta cierta influencia en la fotografía de la película o en el mundo real como tal. La única parte donde no me sentí a gusto fue en la sección found footage de la película. Hay unos 10 o 15 minutos que son en found footage en la película, y no sé si fue porque lo estaba viendo en la pantalla grande, pero esas escenas sí llegaron a hacerme sentir muy mareado. Aparte de eso, la película es bastante buena. Lo siguiente de lo que hablaré son spoilers, así que si no han visto la película, vayan a verla y vuelvan. Me encanta cómo Clark se termina enamorando de los backrooms. En lugar de tenerle miedo a esta otra dimensión que parece no tener salida, las estructuras no tienen sentido y hay criaturas que ni siquiera hablan, el man está fascinadísimo por el lugar. Está literalmente enamorado de esta otra dimensión y decide quedarse a vivir ahí, lo cual es un reflejo de Clark como persona. Clark se obliga a sí mismo a ir a terapia, pero según nos cuentan, el hombre no está avanzando a ningún lado. Siempre está viviendo la misma discusión con su pareja, la cual lo corrió de su casa. Vive ahogándose en alcohol todos los días, frustrado por no ser el arquitecto que quería ser, atorado en el pasado y sin vivir su presente. Y se termina enamorando de una dimensión que pareciera ser hecha literalmente para él. Un lugar sin salida, abandonado, vivo pero muerto. Un lugar donde no vas a avanzar jamás, y es lo que finalmente termina consumiendo a Clark. Me gustó muchísimo, no sé si eso pasa en los otros cortometrajes, como dije, solo vi el primero, pero me gustó cómo había esta relación psicológica entre lo que está viviendo el personaje de Clark y el concepto de los backrooms como tal. El man se termina enamorando de justamente un lugar que pareciera darle justo lo que quiere, no avanzar a ningún lado nunca. Fue una gran experiencia ir a ver esto al cine. La película me dio más de lo que esperaba, las actuaciones fueron geniales, la relación entre el protagonista y esta otra dimensión es genial, la música es increíble también. Por mi parte eso fue todo, gente. Yo fui el león enamorado y los estaré viendo en el siguiente video. Bye.